La siguiente presentación tiene como objetivo presentar lo que fue el proyecto de la asignatura de hormigón armado, el que consistió básicamente en el análisis y diseño de un marco tipo pórtico compuesto por dos columnas y una viga. Inicialmente se procedió al diseño flexión de la viga, donde se nos entregaron los siguientes datos, donde debía cumplirse con un recubrimiento mínimo establecido por norma, y se nos entrega la carga distribuida que va a sufrir este elemento, al que adicionalmente debemos agregarle lo que fue el peso propio de la estructura. La mayoración de carga establecida también por el código es la siguiente, la presentada acá, y a partir de la cual nosotros vamos a establecer los siguientes cálculos hacia adelante. Bueno, obtenido los resultados del análisis estructural de nuestra viga, podemos obtener estos diagramas donde podemos ver en la izquierda el diagrama de momentos, teniendo un momento máximo de 319,2, el diagrama de cortes, donde se ve que el corte máximo se ve en las esquinas, en los extremos de nuestra viga, en 159,6, y el diagrama axial que sufren las columnas. El diseño de la viga flexión, inicialmente teníamos un esquema similar a este, pero con una mayor cantidad de fierros, lo que generó y quedó demostrado en la memoria de cálculo de este análisis que nuestra viga estaba sobredimensionada. Por lo tanto, se debió redimensionar y optimizar la cantidad de acero a utilizar en nuestra estructura, quedándonos finalmente un esquema de este estilo, con 4 fierros del 25, con un D estimado con ese valor y una separación entre filas, que es lo mínimo solicitado por el código, de 25 milímetros. Bueno, como se dice acá, el diseño fue optimizado por sobredimensión del área de acero que se había definido inicialmente. El análisis realizado también nos arrojó un análisis por simplemente reforzado. Por ende, nosotros no tuvimos que generar o disponer de barras en la parte superior de nuestra viga. Todo esto está respaldado también en nuestra memoria de cálculo que va en conjunto a nuestra entrega. El diseño cortante para nuestra viga está representado como se vio anteriormente en el análisis estructural, donde pudimos determinar el diagrama de cortes, donde se calculó el BS para una distancia D y para una distancia 3D. Esto porque los cortes en el extremo de nuestra viga, al estar apoyada, generalmente nuestro corte no se va a producir obviamente donde hay un apoyo. Por tanto, se calculan un tanto después de lo que es el apoyo que está en esta zona. Los resultados nos arrojaron un ABS 1 y 2 para D y 3D, muy bajo sobre el ABS mínimo solicitado por el código. Por lo tanto, el diseño cortante para nuestra viga se hizo en base al ABS mínimo para cumplir con lo que era la cantidad de acero mínimo para nuestra viga. Finalmente, realizados los cálculos, se llega a la determinación de la colocación de estribos de diámetro 10 milímetros cada 25 centímetros, teniendo un diseño final de este estilo.
donde aquí se pueden apreciar las 4 barras de Fi 25 separadas a 25 milímetros entre filas y con un recubrimiento de 4 centímetros desde el exterior del hormigón. Aquí también tenemos la distancia de entre el centro de las filas hacia el extremo superior, el D. Y acá se agregaron estas 2 barras que simplemente funcionan como para la unión del estribo que va a ser completo a 135 grados. El diagrama de fisuras por corte y flexión se genera a partir de momentos deflectores de gran magnitud, donde tenemos grietas a flexión que se prolongan desde la base de nuestra estructura hacia el eje neutro con una inclinación aproximada de 45 grados, como se puede ver aquí en nuestro esquema, donde, si se dan cuenta, hacia el centro de nuestra viga, estas van perdiendo esta inclinación, ya que el corte hacia acá va siendo menor, como fue explicado anteriormente. Para el diseño de nuestra columna flexocompresión, inicialmente se nos dio unas dimensiones de 35 por 35, las cuales no nos permitían cumplir con lo que era el recubrimiento mínimo establecido. Por tanto, se eligió una dimensión nueva de 40 por 40, que sí cumplía con lo del recubrimiento mínimo, pero que de todas maneras no cumplía con lo que era la cuantía mínima del 1%. Por tanto, los cálculos y diseño de esta fueron asumiendo una cuantía mínima del 1%. Para el diseño de nuestra columna portante se estableció un cortante mínimo, ya que esta estructura no sufre ningún tipo de esfuerzo de corte, pero de todas maneras hay que generar este refuerzo por código, por normativa, donde se trabajó con el ABS mínimo, que está representado acá, donde se determinó también un distanciamiento máximo, representado acá, pero que se escoge constructivamente un valor más cerrado. Y finalmente el diseño queda con un estribo de 8 milímetros a 15 centímetros cada uno, entre ellos. Aquí un estribo cerrado, como se ve, de 135, con un distanciamiento entre barras longitudinales de 13,6 centímetros, del Fi 8, o sea, del Fi 16, perdón, teniendo también el recubrimiento mínimo de los 40 milímetros que se requiere. Se verificó que el BS fuera menor a 4 veces el BC, que estaba calculado también. Todo esto reflejado en nuestra memoria de cálculo. Por lo tanto, el diseño no requiere un cambio en la sección y se acepta. En las condiciones de servicio, lo que se hizo inicialmente fue la verificación de nuestra altura max mínima, donde se hace este pequeño cálculo que se verifica y donde tenemos 50 centímetros, nuestra viga era de 60, así que este punto se cumple. Posteriormente se procede al cálculo de las flechas, las deformaciones que va a sufrir esta estructura, obteniendo una flecha instantánea representada en este número, una deformación diferida de 2 centímetros, ya que nosotros no establecimos acero a compresión, por lo tanto no tenemos una cuantía de compresión. Esto está durante 5 años o más y tenemos por lo tanto una flexión máxima de 2,12, donde lo permitido calculado son 4,44 centímetros. Por lo tanto, esta flecha máxima cumple. Lo que fue en la última entrega se verificó el cumplimiento del código, donde podemos apreciar que a lo que refiere en espaciamientos entre fierros, la mayoría de estos puntos se cumplen. Donde tenemos, por ejemplo, que para el 25.7.2 se exige un diseño
de estribos con barras mínimas del diámetro 10. Nosotros para el diseño de la columna usamos estribos con el Phi 8. Por lo tanto, este punto no se cumple. Y el resto, como se puede apreciar, sí los cumple. Como se ve también en el archivo, en el documento oficial de este proyecto. También se generó a partir de los volúmenes y de la cantidad de acero a utilizar la cubicación de los elementos, donde tenemos la cubicación para lo que fue el hormigón, para generar el hormigón, donde nos da un total de 2016 kilos de cemento, de gravilla 4300 kilos, arena 1674 y de agua 720 litros. Este valor tuvo que ser extrapolado de la tabla, ya que esta llegaba solo hasta lo que fue el H30. Inicialmente a nosotros nos dieron un G35, por lo tanto se hace también la conversión desde un G hasta lo que es un H. La cantidad de acero a utilizar en kilos y en metros lineales. Para un Phi 8 tenemos esta cantidad de kilos. Del Phi 10 tenemos 43 y del Phi 16 151. Del Phi 25 tenemos 123 kilos. El diseño final de nuestra columna está dado por este esquema, donde se puede apreciar que en esta zona se le agregaron trabas. Esto porque se establecía un mínimo de una separación de 15 centímetros entre barras, que este valor, si bien es cierto, es menor a los 15, se decidió de todas formas asegurar un poco el diseño y generar de todas formas la disposición de estas trabas, quedando finalmente el diseño que se puede apreciar ahora. Donde acá tenemos los diámetros, los fierros a utilizar y los estribos que fueron antes mencionados, fueron calculados. En general tenemos este esquema. Y aquí tenemos el longitudinal de nuestra columna. El diseño final de nuestra viga está dado por esto también, por este esquema, donde acá no fue necesario tampoco la utilización de trabas ni de cambio en el diseño antes escogido. Acá tenemos también en la vista en longitudinal el largo total de nuestra viga va a ser de 8 metros. Acá, bueno, tenemos todas las dimensiones. Y finalmente podemos visualizar lo que es el encuentro de nuestras vigas y columnas, de cómo se van a disponer estas. Acá podemos ver lo que es el cierre de nuestra viga, donde de todas formas también se le hace a esta columna cuando se hace el encuentro, donde se procede a estos fierros cerrarlos hacia el interior. Bueno, y con esto terminamos con lo que ha sido la presentación y lo que ha sido también el análisis y diseño de nuestras vigas y columnas.